Hay empresas que nacen grandes y otras que se hacen inmensas después de sobrevivir a sus propias sombras. Ford Motor Company empezó como un sueño mecánico y terminó como un imperio industrial. Creó la producción en masa, definió una era y dejó una huella imposible de borrar. Pero también enfrentó derrotas, guerras, rivales implacables y una pregunta constante: ¿cómo seguir siendo Ford cuando el mundo cambia? Esta es la historia de su ascenso, caída y de su regreso. Capítulo 1. Orígenes y primeros pasos. En el verano de 1863, en Springwells Township, Michigan, nació Henry Ford, el mayor de 6 hijos de una familia agrícola de clase trabajadora. Desde niño, Henry mostró una fascinación por la mecánica, desmontando relojes y construyendo motores en su pequeña infancia. En 1879, a los 16 años, dejó la granja para trabajar en Detroit. Decidido a aprender todo lo que pudiera sobre máquinas, fue en ese tiempo cuando empezó a soñar con una forma de mover a personas sin caballos ni carruajes. Después de varios trabajos mecánicos y de convertirse en ingeniero en la Edison Illuminating Company, empezó a experimentar con motores de combustión interna en su tiempo libre, construyendo pequeños motores en la mesa de su casa. En 1896, ya con 32 años, construyó su primer vehículo, un cuadrículo impulsado por gasolina, con ruedas de bicicleta y un motor experimental. Aunque primitivo, ese cuadriciclo sería el embrión de un imperio automotriz. Su primera empresa, la Detroit Automobile Company, en 1899, no prosperó por falta de variedad de modelos y presión de los inversores, enseñándole a Henry una dura lección: innovación sin visión comercial puede condenar cualquier proyecto. Tras una breve separación de su primer intento, Ford regresó con un nuevo espíritu y fundó el 16 de junio de 1903 la Ford Motor Company, con un grupo de 2 inversores decidido a fabricar automóviles accesibles y robustos. En los primeros años, la producción era lenta y experimental. Los ingenieros de Ford desarrollaron varios modelos de la A a la S, aprendiendo de cada error y perfeccionando técnicas que pocos entendían entonces. Todo cambió en 1908 con el lanzamiento del Model T, un coche sencillo, resistente y sobre todo asequible para la mayoría de los estadounidenses. Su éxito fue inmediato y rompió las barreras del transporte popular. Ford introdujo la primera cadena de ensamblaje móvil, reduciendo drásticamente el tiempo de producción y convirtiéndose en el estándar mundial de la industria. Henry no solo transformó la producción, también la vida de sus trabajadores. En 1914, duplicó los salarios diarios en sus fábricas para reducir la rotación y mejorar la calidad del trabajo. En solo unos años, Ford pasó de ser una curiosidad local a la fábrica de autos más grande del mundo, con millones de Model T circulando por Estados Unidos y asentando las bases de una cultura automotriz global. Pero incluso esos días de gloria, las tensiones con sus propios inversionistas y el desafío constante de innovar frente a un mercado cambiante anunciaban tiempos de fricción y decisiones difíciles por venir. Capítulo 2. Crecimiento, crisis y decisiones clave. Tras fundarse en 1903, Ford Motor Company se lanzó a conquistar el mundo. No solo revolucionó Estados Unidos, sino que abrió sucursales en Europa, Australia y Sudamérica en la primera década del siglo XX, marcando el comienzo de su expansión global. El Model T no fue solo un auto, fue una declaración. Entre 1908 y 1927 se vendieron más de 15 millones de unidades, llevando el automóvil desde un lujo a una herramienta cotidiana que transformó sociedades enteras. En 1913, Ford volvió a innovar con la cadena móvil de ensamblaje, reduciendo el tiempo de producción drásticamente y estableciendo un nuevo estándar industrial que cambiaría para siempre la manera de fabricar no solo autos, sino bienes en todo el mundo. A pesar de su éxito tecnológico, la relación con sus socios no siempre fue fácil. En 1919,
una batalla legal con los hermanos Dodge para reinvertir las ganancias reveló tensiones entre visión social y obligaciones con los accionistas. La década de 1930 trajo turbulencia interna. En 1937, la Battle of the Overpass expuso la enorme tensión entre Ford y los trabajadores que buscaban organizarse, dejando claro que el crecimiento industrial también podía tener un costo social profundo. Mientras tanto, Ford construía en Dearborn el River Road Complex, la fábrica integrada más grande del mundo, símbolo de poderío industrial y orgullo corporativo, en la era de auge económico posterior a la Primera Guerra Mundial. Pero no todos los proyectos tuvieron éxito. En los años 50, la marca Excel, diseñada para competir con rivales, terminó siendo un fracaso de mercado y un golpe a la reputación que costó millones y provocó lecciones duras sobre entender el cliente. En 2006, ante una Ford debilitada por la globalización y la competencia, la empresa lanzó el plan The Way Forward, reestructurando operaciones, cerrando plantas y ajustando su enfoque para sobrevivir a un mercado cada vez más exigente. La crisis financiera del 2008 puso a Ford al borde de la quiebra como muchos otros gigantes automotrices, pero estrategias como la obtención de grandes préstamos y la reorganización bajo el liderazgo de Alan Mulally lograron estabilizar la compañía sin recurrir a rescates gubernamentales. Sin embargo, incluso en el siglo XXI, Ford ha enfrentado retos modernos, desde récords de recalls de seguridad hasta la cancelación de proyectos ambiciosos como el desarrollo de un sistema unificado de software para competir con nuevos rivales tecnológicos. En el mercado global, las prioridades cambian. Recortes de empleos en fábricas europeas y ajustes en la producción eléctrica reflejan tensiones con la transición hacia vehículos eléctricos y la presión por equilibrar innovación con rentabilidad. A través de cada crisis, desde disputas legales hasta la adaptación de tecnología, Ford ha demostrado que crecer no es solo vender más autos, sino sobrevivir a cada ola de cambio en la industria automotriz mundial. Capítulo 3. Transformación, caída y legado. A lo largo del siglo XX, Ford dejó una huella indeleble en la industria automotriz global. Más que autos, la empresa creó modelos culturales, del Model T que democratizó el transporte a la F-150 que definió al pick-up moderno. Su impacto se sintió no solo en carreteras, sino en economías enteras que crecieron alrededor de su producción. En el proceso de expansión global, Ford adquirió y vendió varias marcas de lujo como Jaguar, Land Rover o Volvo. A principios de la década de 2010, esas empresas pasaron a otras manos, revelando los desafíos de gestionar imperios diversificados. En el siglo XXI, la transición energética y tecnológica planteó el reto más profundo en los más de 100 años de historia de Ford. El auge de los vehículos eléctricos obligó a la compañía a invertir miles de millones en nuevas plataformas limpias y sistemas autónomos buscando reinventarse otra vez. Los cambios en la demanda de vehículos eléctricos llevaron a Ford a ajustar su estrategia, priorizando híbridos y algunos motores tradicionales para equilibrar costos y competitividad. La empresa también ha enfrentado un periodo de fricciones en su producción global. Recortes de personal y el cierre de líneas en Europa son señales de que adaptar estructuras centenarias a mercados modernos no es simple ni lineal. Aún así, Ford sigue apostando fuerte por la innovación automotriz, proyectos de conducción autónoma de nivel 3 y desarrollos tecnológicos ambiciosos posicionan a la compañía como un actor clave en la próxima era de movilidad inteligente. Paralelamente, su legado industrial se reconfigura en iniciativas como la construcción de su nueva sede mundial en Dearborn, símbolo físico de una organización que busca modernizarse sin perder sus raíces históricas. La marca también ha vivido récords no buscados. En 2025, Ford emitió más recalls de seguridad que cualquier otro fabricante automotriz en Estados Unidos, una muestra de los desafíos técnicos y de calidad a los que se enfrenta en plena transformación. Hoy, Ford es simultáneamente un dinosaurio industrial y una fuerza de cambio. El mundo automotriz se redefine con cada salto tecnológico y cada crisis económica,
y la compañía se adapta con decisiones que a veces salvan el negocio y otras veces cuestan reputación o empleos. A pesar de las dificultades, el legado de Ford sigue siendo inmenso, desde técnicas de producción que moldearon sociedades hasta vehículos que se convirtieron en mitos culturales. Su nombre permanece en la conversación global sobre movilidad y progreso. La historia de Ford nos recuerda que incluso los gigantes pueden caer y levantarse 1000 veces, siempre obligados a reinventarse frente a nuevas eras, políticas cambiantes y consumidores con expectativas diferentes. Hoy, el legado de Ford es una mezcla compleja de innovación, liderazgo industrial, crisis y reinvención continua. Una marca que supo transformar al mundo y que aún lucha por redefinir su papel en un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Si esta historia de Ford te hizo pensar en cómo las empresas sobreviven y se reinventan ante retos monumentales, acompáñanos en más relatos que marcaron al mundo de los negocios. Suscríbete y sigue este viaje con nosotros.